Hola a todos. Hoy vamos a viajar en el tiempo. No para ver dinosaurios, sino a un período de la historia estadounidense llamado la Gran Depresión. Imaginen si un día casi todo lo que sabían sobre el dinero y el trabajo simplemente se detuviera. Así se sintió para millones de personas. Esto no fue un problema a corto plazo. Fue una década larga y difícil, que comenzó alrededor de 1929 y duró hasta la década de 1930. Fue una época en la que los trabajos eran escasos, el dinero era aún más escaso, y las familias tuvieron que encontrar una fuerza increíble solo para salir adelante. Fue, en todo el sentido de la palabra, una gran depresión. Enorme, generalizada, afectó a casi todos en el país e incluso en todo el mundo. Antes de la Gran Depresión, existieron los 1920, una década a menudo llamada los locos años 20. La Primera Guerra Mundial había terminado y una sensación de optimismo llenaba el aire. Nuevas tecnologías estaban en auge. Por primera vez, muchas familias tenían radios, teléfonos e incluso automóviles. La gente escuchaba un nuevo tipo de música llamada jazz y nació una nueva cultura de consumismo. La publicidad les decía a todos que podían y debían comprar todos estos maravillosos productos nuevos. Una gran parte de esta emoción estaba ocurriendo en la bolsa de valores. En los 1920, la bolsa de valores estaba disparada. Era un frenesí de compras, creando lo que llamamos una burbuja especulativa. El problema era que esta burbuja no se basaba en el valor real de las empresas. Peor aún, muchas personas compraban acciones con dinero prestado. Esto se llama comprar con margen. Era un juego increíblemente arriesgado. Mientras las ciudades parecían rugir con prosperidad, otras partes de la economía luchaban silenciosamente. Los agricultores, por ejemplo, lo estaban pasando muy mal. La riqueza no se distribuía equitativamente, y la base de la economía era mucho más inestable de lo que la mayoría de la gente se daba cuenta. La fiesta era ruidosa, pero estaba a punto de llegar a un final muy abrupto y doloroso. La fiesta de los locos años 20 se detuvo bruscamente en el otoño de 1929. Para septiembre, algunos inversores inteligentes comenzaron a darse cuenta de que la burbuja del mercado de valores estaba a punto de estallar. Por un tiempo, el mercado se tambaleó, subiendo y bajando. Pero la sensación de pánico crecía lentamente. Las personas que habían pedido grandes préstamos para comprar acciones comenzaron a ponerse nerviosas. La confianza que había impulsado el auge comenzaba a evaporarse como un charco en un día caluroso. El punto de inflexión llegó a finales de octubre. El jueves 24 de octubre de 1929, el mercado experimentó una caída masiva. Este día se conoció como el Jueves Negro. El pánico se apoderó de todos. Imaginen un cine lleno de gente donde alguien grita ¡fuego! Un grupo de poderosos banqueros intentó detener el pánico y pareció funcionar por un tiempo. Pero fue como intentar tapar una grieta gigante en una presa con un chicle. La verdadera catástrofe llegó unos días después, el martes 29 de octubre de 1929. Este día es conocido para siempre como el Martes Negro. Fue el día más devastador en la historia del mercado de valores. Las compuertas de la venta se abrieron por completo. Se negociaron 16 millones de acciones mientras los precios caían en picada. El mercado perdió miles de millones de dólares en cuestión de horas. Fortunas que habían tardado años en construirse se esfumaron en un instante. Pero es importante entender que la caída del mercado de valores no causó la Gran Depresión por sí sola. Más bien, fue el detonante que señaló el comienzo del colapso económico. La confianza que mantenía unida la economía se había ido, reemplazada por un miedo profundo y creciente. La gran máquina de la economía estadounidense comenzaba a fallar y a morir. La caída de la bolsa de valores inició una reacción en cadena, como una fila de dominós cayendo uno tras otro. El primer grupo de dominós en caer fueron los bancos. ¿Recuerdan cómo la gente compraba acciones con margen? Cuando el mercado se desplomó, esas personas no pudieron pagar sus préstamos. Al mismo tiempo, los propios bancos habían invertido el dinero de sus clientes en la bolsa de valores. Esto llevó a una ola de corridas bancarias. Al escuchar que los bancos estaban en problemas, la gente entró en pánico. Corrieron a su banco local para retirar todos sus ahorros en efectivo. Cuando un banco quebraba,
Todos los que no habían sacado su dinero perdían todos sus ahorros de toda la vida. No existía un seguro gubernamental en ese entonces para protegerlos. Esto tuvo un efecto devastador en toda la economía. Con miles de bancos quebrando, las empresas que tenían préstamos de repente no tenían acceso a crédito. Sin forma de pedir dinero prestado para seguir operando, las empresas tuvieron que reducir su producción y comenzaron a despedir a sus trabajadores. Esto creó un círculo vicioso. Los trabajadores despedidos no tenían ingresos, por lo que no podían comprar bienes, lo que provocaba que más empresas quebraran. La máquina económica ya no solo fallaba, se estaba deteniendo por completo. Para 1933, aproximadamente 1 de cada 4 trabajadores en Estados Unidos estaba desempleado. Eso es el 25% de la fuerza laboral. El efecto dominó fue completo. La caída había provocado la quiebra de bancos, lo que llevó al cierre de empresas, lo que a su vez provocó un desempleo masivo. La Gran Depresión se había apoderado por completo del país. Para millones de estadounidenses, la Gran Depresión significó un descenso repentino y chocante a la pobreza. Familias que habían estado cómodas apenas 1 o 2 años antes, ahora se encontraban sin nada. Cuando una persona perdía su trabajo, a menudo no podía pagar el alquiler o la hipoteca. Pronto, serían desalojados de sus hogares. Sin ningún otro lugar a donde ir, muchas familias sin hogar comenzaron a construir refugios improvisados en las afueras de las ciudades, en parques públicos, cerca de basureros. Construían sus chozas con lo que encontraban: chatarra de madera, cartón, viejos letreros de metal, papel alquitranado. Estos sombríos barrios de chabolas se conocieron como Hoovervilles. Fueron nombrados en honor al presidente Herbert Hoover, a quien muchas personas culparon por no hacer lo suficiente para ayudarlos. Las Hoovervilles eran un símbolo crudo y visible de la crisis. Eran comunidades nacidas de la desesperación, a menudo carentes de necesidades básicas como agua limpia, electricidad, saneamiento. La vida en una Hooverville era increíblemente difícil. La gente siempre tenía hambre, frío, y estaba en riesgo de enfermedades. Era una lucha diaria por la supervivencia. Para conseguir comida, la gente dependía de la caridad. Iglesias, organizaciones privadas, instalaron comedores de beneficencia y filas para el pan. Todos los días, largas filas de hombres, mujeres e incluso niños se formaban, esperando un tazón de sopa gratis y un trozo de pan. Para muchos, esta podría ser la única comida que tendrían en todo el día. Fue una experiencia humillante para personas que estaban acostumbradas a trabajar duro y mantener a sus familias. La vista de estas filas para el pan se convirtió en otra imagen definitoria de la época. El costo psicológico de esta dificultad fue inmenso. Muchos hombres sintieron una profunda sensación de fracaso porque no podían mantener a sus familias. Esto llevó a la desesperación y, en algunos casos, a la desintegración de las familias. La gente aprendió a ser increíblemente ingeniosa, remendando ropa vieja, cultivando alimentos en pequeños jardines y ayudando a sus vecinos cuando podían. Pero la ansiedad constante proyectaba una sombra larga y oscura sobre la vida diaria. Mientras las ciudades luchaban contra el desempleo y las Hoovervilles, un tipo diferente de desastre se desarrollaba en el corazón de Estados Unidos. En las grandes llanuras, una vasta región que abarca partes de Oklahoma, Texas, Kansas, Colorado, Nuevo México. Una terrible sequía comenzó a principios de los 1930. Esto no fue solo un periodo seco, fueron años y años con muy poca lluvia. La tierra que había sido sobrecultivada y sobrepastoreada durante décadas se volvió reseca y estéril. Los pastos nativos que una vez mantenían el suelo en su lugar habían sido arados para plantar trigo. Cuando los fuertes vientos que normalmente barren las llanuras comenzaron a soplar, no había nada que mantuviera el suelo. La tierra seca y suelta fue levantada por el viento y convertida en gigantescas y oscuras nubes de polvo. Estas masivas tormentas de polvo se llamaron ventiscas negras. Podían bloquear el sol durante días, convirtiendo el mediodía en noche. El polvo era tan espeso que se filtraba en las casas por cada grieta, cubriendo muebles, comida y todo con una fina capa de tierra. Las tormentas enterraron cercas, graneros, casas enteras. Esta catástrofe ambiental se conoció como el Dust Bowl. Para los agricultores que vivían en esta región, fue el golpe final. Sus cultivos fueron destruidos, y su ganado se asfixió por el polvo o murió de hambre. Ya no podían ganarse la vida de la tierra.
Muchas familias perdieron sus granjas a manos de los bancos porque no podían pagar sus préstamos. Sin sus hogares y medios de vida, cientos de miles de personas no tuvieron más remedio que irse. Empacaron sus pocas pertenencias en viejos autos, camiones destartalados, y se dirigieron al oeste, con la esperanza de encontrar trabajo en lugares como California. A estas familias migrantes a menudo se les llamaba Okies. Su viaje fue largo y difícil, y cuando llegaron a California, a menudo fueron recibidos con hostilidad. Se les veía como forasteros que competían por los pocos trabajos disponibles, y a menudo se veían obligados a vivir en campamentos miserables. La historia de estos migrantes del Dust Bowl, inmortalizada en libros como Las uvas de la ira, es un poderoso testimonio del doble desastre de la depresión económica y la ruina ambiental que golpeó a Estados Unidos al mismo tiempo. Para 1932, el país estaba desesperado por un cambio de liderazgo. El presidente Herbert Hoover creía que el gobierno no debía intervenir demasiado en la economía. Pensaba que las organizaciones benéficas privadas y las empresas resolverían el problema con el tiempo. Pero a medida que la depresión empeoraba, este enfoque parecía estar fallando. En las elecciones de 1932, el pueblo estadounidense votó abrumadoramente por un nuevo líder. Franklin Delano Roosevelt, a menudo llamado FDR. Roosevelt era un gobernador carismático y optimista de Nueva York que prometió una acción audaz y directa por parte del gobierno. Roosevelt asumió el cargo con un poderoso mensaje de esperanza. En su famoso discurso inaugural, le dijo: «A lo único que debemos temer es al miedo mismo». Prometió un New Deal para el pueblo estadounidense. El New Deal no era un plan único, sino toda una serie de programas, regulaciones, proyectos de obras públicas diseñados para combatir la depresión desde todos los ángulos. Los objetivos del New Deal se pueden resumir en 3 R's: recuperación, reconstrucción, reforma. Recuperación significaba brindar ayuda inmediata a los hambrientos y desempleados. Reconstrucción significaba hacer que la economía volviera a crecer. Reforma significaba cambiar el sistema para evitar que una crisis similar volviera a ocurrir. Una de las primeras cosas que hizo Roosevelt fue abordar la crisis bancaria. El día después de asumir el cargo, declaró un feriado bancario, cerrando todos los bancos del país durante unos días. Esto detuvo el pánico y las corridas bancarias. Durante este tiempo, el gobierno inspeccionó todos los bancos y solo permitió que los sanos y estables reabrieran. Para restaurar la confianza de la gente, Roosevelt comenzó a dar discursos por radio llamados charlas junto a la chimenea. Familias escuchando en su sala. Hablaba a la nación con una voz tranquila y explicaba sus políticas en términos sencillos. Esto ayudó a generar confianza pública. El New Deal representó un gran cambio en el papel del gobierno estadounidense. Antes de los 1930, la mayoría esperaba que el gobierno se mantuviera al margen, pero los programas de Roosevelt llevaron al gobierno directamente a la economía y a la vida de los ciudadanos comunes. Creía que en una crisis de esta magnitud, el gobierno federal tenía la responsabilidad de intervenir y ayudar a su gente. Esta nueva filosofía fue controvertida, pero para millones de estadounidenses que sufrían, el New Deal ofreció un rayo de esperanza. Una parte clave del New Deal fue una colección de nuevas agencias gubernamentales creadas para proporcionar alivio y empleos. Estas agencias a menudo eran conocidas por sus iniciales, creando lo que algunas personas llamaban una sopa de letras de programas. Uno de los más famosos fue el Cuerpo Civil de Conservación, o el CCC. El CCC contrató a millones de jóvenes desempleados para trabajar en proyectos ambientales en el campo. Plantaron árboles, construyeron senderos en parques nacionales, lucharon contra incendios forestales, construyeron presas. Los hombres vivían en campamentos, se les daba comida y refugio, enviaban la mayor parte de sus salarios a sus familias. Fue un programa que ayudó tanto a las personas como al planeta. Otro programa importante fue la Administración de Obras Públicas, o PWA. El objetivo de la PWA era estimular la economía mediante la construcción de proyectos públicos a gran escala. Puentes, aeropuertos, presas, escuelas, hospitales, la presa Hoover, el túnel Lincoln en Nueva York, carreteras que usamos hoy. Estos proyectos crearon empleos para trabajadores de la construcción y para quienes fabricaban el acero, el concreto y otros materiales necesarios. Para la creación directa de empleo, Roosevelt estableció la Administración de Progreso de Obras,
o WPA, en 1935. La WPA se convirtió en el empleador más grande del país, dando trabajo a millones de personas. Construcción, carreteras, edificios públicos, parques. La WPA también contrataba a artistas para pintar murales en oficinas de correos, escritores para crear guías para cada estado, actores para presentar obras de teatro gratuitas, músicos para formar orquestas. Creían que mantener viva la cultura era tan importante como construir infraestructura. Estos programas de sopa de letras hicieron más que solo proporcionar un salario. Restauraron un sentido de propósito y dignidad a personas que habían estado sin trabajo durante años. Al mismo tiempo, el New Deal también introdujo importantes reformas para prevenir futuros desastres. La Corporación Federal de Seguro de Depósitos, o FDIC, se creó para asegurar los depósitos bancarios para que nunca más perdieran los ahorros de toda su vida si un banco quebraba. La Comisión de Valores y Bolsas, o SEC, se estableció para regular el mercado de valores y prevenir el tipo de comportamiento arriesgado que llevó a la caída de 1929. Estos programas cambiaron fundamentalmente el panorama económico estadounidense. Los programas del Nuevo Trato ciertamente ayudaron a aliviar el sufrimiento de la Gran Depresión, pero no la terminaron por completo. La economía mejoró a lo largo de mediados de los 1930, pero volvió a caer en una recesión en 1937. El desempleo, aunque más bajo que su punto máximo, se mantuvo alto durante toda la década. El evento que realmente puso fin a la Gran Depresión fue algo que Roosevelt había esperado evitar: otra guerra mundial. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló en Europa en 1939, Estados Unidos comenzó a aumentar la producción de suministros militares para sus aliados. Después del ataque a Pearl Harbor, en 1941, Estados Unidos entró en la guerra, y la economía estadounidense se transformó por completo en una gigantesca máquina de guerra. Las fábricas que habían estado cerradas o funcionando a media capacidad de repente operaban 24 horas al día, construyendo aviones, tanques, barcos y armas. Esto creó una enorme demanda de trabajadores. Millones de hombres se fueron a luchar, y millones de mujeres entraron a la fuerza laboral para ocupar sus lugares, un movimiento simbolizado por la famosa Rosie la remachadora. Este gasto masivo del gobierno y el pleno empleo finalmente sacaron al país de la depresión. La Gran Depresión dejó una profunda y duradera huella en Estados Unidos. Le enseñó al país algunas lecciones muy importantes. Una de las lecciones más grandes fue que una economía industrial moderna podía colapsar, y que el gobierno tenía un papel que desempeñar para evitarlo y proteger a sus ciudadanos. Programas que hoy damos por sentados, como el Seguro Social y el Seguro de Desempleo, nacieron del Nuevo Trato. Estos programas crearon una red de seguridad social para proteger a las personas en tiempos de dificultades económicas. La experiencia de la depresión también cambió la forma en que la gente pensaba sobre el dinero y la seguridad. La generación que la vivió a menudo se mantuvo frugal y cautelosa por el resto de sus vidas. Entendieron lo rápido que todo podía perderse. La Gran Depresión fue un tiempo de inmenso sufrimiento, pero también fue un tiempo que obligó a la nación a crecer y adaptarse. Llevó a un sistema financiero más fuerte y regulado, y a un gobierno que asumió más responsabilidad por el bienestar de su gente. Al estudiar esta difícil década, aprendemos sobre el delicado equilibrio de nuestra economía y la importancia de la compasión y la acción colectiva ante una crisis. Consideren eso. Suscríbanse para no perderse de más videos sorprendentes. Si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus familiares y amigos y comenten qué les pareció el video. Hasta la próxima.